nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Nos unimos a la acción de gracias de Shirley Domínguez, que celebra 11 años. También el cumpleaños de Lidia Abán, la salud de Andri Valle, la salud de Basilio Capetillo y de Antonio Rosas. Con esas intenciones y las que trae cada uno en lo personal, celebremos los sagrados misterios, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Oremos. Dios nuestro, luz perfecta de los santos, que nos concediste celebrar en la tierra los misterios pascuales, haz que gocemos siempre de la plenitud eterna de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo: has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come. Pero yo le respondí: ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo: no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió 3 veces
y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea, con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: manda a buscar en Jaffa a Simón llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Estoy sediento de Dios que da la vida. Aleluya. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias, al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuide la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre, las conduce afuera y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir, por eso añadió: Yo les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir, encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas. Inlakish katanesh maya kinsikikesh yetel kimakolal. Padre Luis Alfonso Rebolledo, rector del Seminario de Yucatán, hermanas oblatas de Jesús sacerdote, hermanos aquí presentes, hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, de la televisión o de la radio, todos muy queridos en Jesucristo, el buen pastor resucitado. Ayer fue el día del seminario dentro de la fiesta de Jesús el buen pastor, pero toda la semana está dedicada en nuestra arquidiócesis al Seminario de Yucatán, que está celebrando 270 años de su fundación. Todo el tiempo oramos por nuestros seminaristas, por la comunidad del seminario. Todo el tiempo nos preocupamos por el sostenimiento de nuestro seminario, pero ahora lo hacemos de una manera más intensa. Ayer la colecta de las parroquias ha sido enviada o se enviará inmediatamente al seminario, porque para eso era. Pero no solamente el día de ayer, toda la semana, las personas que quizá ayer no iban preparadas, todavía pueden ayudar al seminario, dejar su ayuda en las parroquias, especificando que se trata de una ayuda para el seminario, o depositándola en la cuenta que ya se ha anunciado en las redes sociales, la cuenta de banco en favor del seminario. Y por otra parte, pues no descuidar nunca la oración por nuestros seminaristas. Ustedes saben que son pocos y eso nos preocupa. Y nos preocupa mucho más la calidad en la formación, para que a la vez que queremos que haya muchos y muy santos seminaristas, no disminuyamos en nada la exigencia de una adecuada madurez humana y cristiana para todos los candidatos que quieran ingresar a nuestro seminario. Sigamos pues orando intensamente por el Seminario de Yucatán. Ayer celebrábamos pues el día de Jesús el buen pastor, y ahora en este Evangelio, todavía el mismo capítulo 10 de San Juan,
Ahí Jesús nos dice, yo soy la puerta del redil. ¿Qué es una puerta? El lugar por donde ingresamos, el lugar por donde llegamos a lo que es nuestra casa, la casa segura. Pero aquí representa esta puerta que es Jesús, su redención. Es a través de su redención que pasamos a la salvación. Representa sus enseñanzas, es a través de su evangelio, de su buena nueva, de sus criterios, de su visión, del cumplimiento de sus mandatos, como nosotros obtenemos la salvación. Es a través de su testimonio y de su autoridad, porque siempre nos enseñó en conformidad con su actuación. El hombre más congruente de la historia espera de nosotros congruencia y que no vayamos por otras puertas a entrar a otros lugares distintos que no nos corresponden, mucho menos como cristianos. Pero a través de quién quieres pasar a la vida. Hoy hay en algunos demasiado apasionamiento por las opciones políticas. Hay que tener cuidado y no olvidar nunca que se trata de seres humanos. Hoy quizá de algunos se digan mentiras o, como vulgarmente se dice, se saquen los trapitos al sol. Hay que tener mucho cuidado para valorar más que estas cosas las propuestas que cada uno de los candidatos tiene. Pero no olvidemos, confianza absoluta y total solamente en Cristo el buen pastor. De ahí en más, cualquiera nos puede fallar y de alguna manera nos fallará. Así es que tengamos cuidado de no apasionarnos en el seguimiento de cualquier persona, por más buena que nos parezca, porque nadie es absoluto, solo Dios es absoluto. Nosotros somos relativos porque en cualquier momento podemos fallar o en cualquier momento podemos faltar. Hoy estamos aquí y mañana no lo sabemos. Por otra parte, también dice Jesús al final de este pasaje del Evangelio, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sí, el Señor quiere que gocemos de esta vida, pero que ante todo, durante esta vida, tengamos la mirada puesta en la vida de la eternidad, en la vida en abundancia. Y solamente a través de Él podemos conseguir esa verdadera vida en abundancia. Estamos hechos para la vida, no para la muerte, mucho menos para andar procurando la muerte de nadie, ni siquiera la nuestra, porque no somos dueños de nuestra propia vida. Dios es el dueño de toda vida. Ahora bien, pasando un poquito a las enseñanzas de la primera lectura, donde el apóstol San Pedro es cuestionado por lo que ha hecho. Por primera vez en la historia hizo el bautismo de un grupo de paganos, y esto pues suscitó una gravísima controversia en contra de su persona. Es cierto que Cristo le dio plena autoridad, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Cristo se la dio, pero entenderlo y vivirlo no siempre ha sido fácil. Aún hoy en día muchos han cuestionado al Papa Francisco, incluso cercanos a algún cardenal, a algunos obispos, no todos de ninguna manera, la inmensa mayoría del episcopado y de los cardenales hemos estado junto al Papa Francisco y todas sus enseñanzas.
pero la verdad es que vivimos tiempos controversiales, tiempos que exigen renovación de la Iglesia, tiempos que exigen echar la luz del Evangelio sobre las nuevas realidades. Y el Papa lo ha hecho con sabiduría. Y el ministerio de Pedro nunca se ha visto confundido a lo largo de la historia de más de 2000 años. Pueden encontrar ustedes en la historia de la Iglesia algunos periodos vergonzosos del comportamiento de los sumos pontífices, pero ni aun ellos, los que la historia ha clasificado como aquellos que se han portado de una manera indigna de su pontificado, aun ellos nunca nos desviaron de la enseñanza de la verdad. Nunca, ni un solo pontífice se ha apartado de la fe verdadera y de las buenas costumbres que la Iglesia debe enseñar y animar. Nunca. Y el Papa Francisco no es la excepción, pero igual que otros ha tenido sus adversarios que lo contradicen y que lo atacan con vigor. Tenemos que orar mucho por el Papa. Temas controversiales, como por ejemplo el tema más reciente de los matrimonios de las personas del mismo sexo, que se ha definido con claridad que nunca la Iglesia llamará matrimonio a esas uniones. Así como alguien se escandalizó cuando el Papa dijo: ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Ahora hay también quien se escandaliza porque la Iglesia no llamará matrimonio a las uniones de los matrimonios llamados igualitarios. Hay siempre extremos, tendencias dentro de la Iglesia, pero la gran mayoría, no solamente de los obispos, sino también de todo el santo pueblo de Dios, siempre ha estado con el sumo pontífice. Otro tema controversial es cuando el Papa Francisco en años recientes nos ha hecho mirar con misericordia a tantas y tantas parejas de divorciados vueltos a casar, y algunos se han escandalizado. La Iglesia no ha bajado la exigencia y el respeto a la institución matrimonial, porque el Señor quiere que defendamos el matrimonio uno e indisoluble. Pero el Papa quiere que la Iglesia sea una verdadera madre y no que se comporte como una madrastra, como algunos en particular han tenido ese comportamiento. Hay que comprender la realidad que viven tantos hermanos nuestros que han llegado a la vida matrimonial en un momento inoportuno, de una manera inoportuna, y así su matrimonio ha fracasado. Comprensión, no para bajar la exigencia del respeto a la vida matrimonial, pero comprensión para todos aquellos que se equivocaron y ahora viven una buena vida cristiana, que aunque no puedan comulgar, sin embargo, viven a su manera recibiendo la gracia de Dios por todos los apostolados y buenas obras que realizan. Temas controversiales en los que algunos se han puesto muy bravos en contra de la autoridad del Santo Padre. Pero, insisto, la Iglesia como tal, en su gran mayoría, ha estado con Pedro. Los que estamos con Pedro nunca nos vamos a equivocar, porque se garantiza ese don, ese carisma que el Señor quiso dejar en la persona de Pedro y de todos sus sucesores. El mismo Pedro también fue cuestionado, alguna vez con razón, como cuando Pablo le llamó la atención porque estaba simulando que él no se juntaba con los paganos.
pero antes fue criticado sin razón en el momento que hoy hemos escuchado, cuando se le critica por haber bautizado a un grupo de paganos. Ahora decimos, ¿cómo es posible que lo hayan criticado por eso? Si el Señor mismo se abrió y las profecías anunciaban esta catolicidad. Pues sí, pero en el momento fue difícil entenderlo y dar el paso. No fue fácil dar el paso del judaísmo cristiano al judaísmo católico, es decir, al judaísmo que se abre a todas las naciones. No fue fácil, fue con sufrimiento, fue con controversias. No tengamos miedo a las controversias. Si queremos caminar en la verdad, eventualmente nos vamos a encontrar con dificultades. No tengamos miedo a las dificultades. Aunque haya que enfrentarlas de vez en cuando, finalmente la verdad reluce y la Iglesia sigue adelante. Y la comunidad, finalmente, cuando Pedro explicó y contó la historia de aquella conversión y el llamado que Dios le hizo, entendieron. Por lo visto, también a los paganos se les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Hasta entonces, como decimos vulgarmente, les cayó el 20. Hasta entonces no habían entendido. Y desde ahí la Iglesia se abrió, como quizá luego se tenga que abrir a nuevas realidades, sin rebajar la consistencia de nuestra fe y de nuestras buenas costumbres. Vivimos todavía en la época del posconcilio. Han pasado apenas 56 años del Concilio Vaticano II y no acabamos de entender lo que significa ese ayornamiento, esa puesta al día de la Iglesia que está en diálogo con el mundo sin ser del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sin perder lo esencial, la Iglesia ha buscado ponerse en diálogo con el hombre de hoy para que el Evangelio perenne le proponga nuevos estilos de vida de acuerdo a la modernidad. Por ejemplo, abrirnos al tema de la ecología integral desde el mensaje cristiano. ¿Quién se iba a imaginar algún día que la evangelización comprenda también estas tareas de la ecología integral? Dios nos impone hoy a los cristianos la responsabilidad del cuidado de la casa común, y antes nunca lo hubiéramos entendido. Si Jesús el buen pastor fue cuestionado, es natural que Pedro sea cuestionado y que tenga que haber diálogo para entendernos en la puesta al día del Evangelio. Oremos, pues, por nuestros pastores. El día de ayer se giraron por ahí algunas felicitaciones a los sacerdotes, a mi persona, por el día de Jesús el buen pastor. Sí, qué bueno que tengamos esas manifestaciones de apoyo, pero también que sepamos que como humanos necesitamos de ese calor de la Iglesia que va segura por el camino de Pedro. También arropemos al Papa con nuestra oración para que siga adelante, confiado en el ministerio que se le ha confiado y en la asistencia del Espíritu Santo. Que así sea. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. Como la uva triturada en el lagar, y como el trigo que es molido para el pan, como la vida que a diario se nos da, es nuestra vida que queremos entregar.
conviértelos en cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo, por nuestra salvación. Eres nuestra ofrenda, Señor, nuestra vida, oh Padre Dios, es nuestro vino y nuestro pan, una oblación de amor, conviértelos en cuerpo y sangre de Jesús, oh gran Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren hermanos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosos tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, mi auxiliar Pedro y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos Shirley Domínguez, Lidia Abán, Andri Valle, Basilio Capetillo, Antonio Rosas, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María,
Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos por cuyos méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Roberto Acosta Castillo, Saturnino Villanueva Treviño, Francisco Javier, Elvira González, Antonio de la Lanza, Carmen Cervantes, Jorge Mendoza, Carmen Castillo, Elsa Cervantes Castillo, María Primerosa, Maximiliano Cervantes, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé. Y de todos los santos, acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes. Los santificas
les das vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de un mismo Padre, nos damos el signo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas, por su nombre yo la llamo y con gran amor me sigue. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguimos en espera
de que nuestras autoridades nos den luz verde para aumentar el aforo en los templos, porque no se ha dicho nada en absoluto sobre los templos, solamente de otras instituciones. Ojalá pues se comprenda que en los templos hemos actuado de una manera muy prudente en el cuidado ante el COVID-19, que en los templos no ha habido contaminación y que nos urge que los fieles puedan regresar y que nadie se malacostumbre a quedarse en casa, porque hay que asistir al templo. La misa no se puede ver simplemente por televisión, no es una manera de cumplir con el precepto dominical, ¿verdad? Es un consuelo para los enfermos y mayores de edad que no puedan venir al templo, pero todos los demás tenemos que seguirnos reuniendo. Y por otra parte, seguir apoyando a las necesidades de la Iglesia. Ojalá que pronto pues nuestras autoridades nos den luz verde para aumentar el aforo en las celebraciones litúrgicas. Y no olvidemos lo que ya les decía en la homilía, nuestro seminario, todo lo que podamos hacer por nuestro seminario en lo espiritual y en lo económico. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Este es el día en que actúe el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dar gracias al Señor porque es bueno.